Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta jornada de la Cumbre Cripto San Luis 2021, una propuesta impulsada por la comunidad Networking Crypto World. La verdad, muy contento de estar acá. Mi nombre es Carlos Landa, soy contador público y represento al Consejo Profesional de la provincia de San Juan. Bueno, este evento también se realiza con el acompañamiento de los consejos profesionales de la región Cuyo, es decir, el Consejo de San Luis, que es nuestro anfitrión, y lo acompañamos los consejos de San Juan, La Rioja y Mendoza. Primeramente, quiero agradecer en nombre de los consejos a todas las instituciones nacionales e internacionales que han adherido a este evento de mucha importancia. Queremos agradecer la presencia, digamos, la adhesión del Colegio de Abogados de Villa Mercedes, la Universidad Nacional de San Luis, la Universidad Nacional de San Juan, el Instituto Autónomo de Derecho Contable, la ONG Contadores Forenses, la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la Universidad Católica de Cuyo, Greenwood Matter, OKX, y dentro de las instituciones nacionales, especialmente al Instituto Salvadoreño de Contadores Públicos, a la Asociación Panameña de Derecho y Nuevas Tecnologías y a la Asociación Panameña de Peritos en Informática Forense. Hoy nuestra jornada está denominada Crypto Juris y tiene que ver básicamente con el análisis tributario de todo este tema de la criptoactividad que nos viene atravesando desde que, como siempre decimos, la tecnología blockchain impactó en todos los negocios y en toda la actividad económica en los sectores sociales. Es decir, hoy por hoy las criptomonedas o el Bitcoin y sus derivados son una parte de toda esta cuestión que está atravesando esta tecnología, y eso, como dije, está atravesando las actividades económicas y a todos sus actores. Y de alguna manera las relaciones jurídicas entre ellos deben repensarse porque está cambiando de cosas. Hoy por hoy los contratos que se van celebrando están cambiando. Hoy hablamos de tokenización de activos y cuestiones como contratos inteligentes, que son temas que es necesario abordarlo, y qué mejor que este espacio donde hemos invitado se ha invitado a prestigiosos profesionales del derecho donde van a abordar esta temática, y es una actividad muy interesante que se propone como una actividad de network. Voy a comentarles quiénes son los profesionales que nos van a acompañar. Entre ellos están, bueno, la abogada Maylene Obaid, de la provincia de Santa Fe, especialista en Derecho en Blockchain por CR Academia, Criptomonedas, y ALDSFT por Bolsa de Comercio de Rosario. Abogada del Estudio Jurídico Barabel Granados. También nos acompaña el abogado Rodrigo Sebastián Iglesias, especialista en Derecho Informático, destacado por la Red Iberoamericana de Derecho Informático, investigador de la UACIT 2014-2018 y Observatorio de Derecho Informático de Argentina. También, especialmente, encontramos la presencia de la licenciada en Derecho por la Universidad de Granada, a la doctora Ana Oliván Lindo, de España, experta en compliance normativo por Arasadi, Thomson Reuters y Universidad CEU de Madrid, y especialización superior sobre Ley Orgánica I 2004, de medidas de protección integral contra la violencia de género, por Centro de Estudios Superiores de Especialidades Jurídicos, la Universidad Complutense y el bufete de abogados Manuel Cabo del Rosa. También el abogado Lautaro Barea, fundador del Estudio Jurídico Barea Abogados, diplomado en Derecho 4.0 por la Universidad Austral, diplomado en Criptoeconomía y Derecho por ONG Bitcoin Argentina, socio de ONG Bitcoin Argentina y miembro de Networking y Crypto World. Finalmente, también el abogado cofundador del estudio jurídico Fabrice Fernández Lafi y Asociados, diplomado en Nuevas Tecnologías, Estado y Derecho Inteligente, con formación multidisciplinaria en Inteligencia Artificial, miembro Networking Crypto World, participante de la Comisión Subnacional de SEAD de la Universidad de Buenos Aires. Como ven, es bastante variado y profesionales con mucha actividad, mucho conocimiento, que nos van a ilustrar sobre todas estas cuestiones jurídicas
que involucran la criptoactividad, como le nombramos. Así que ahora, Ana, de Networking, te cedo la palabra y bienvenido a este evento. Muchas gracias, Carlos. Te agradecemos a vos, a San Luis, que nos ha abierto sus puertas para hacer este evento, también a La Rioja por haber acompañado Mendoza, obviamente ustedes que han sido muy amables en sumarse a esta propuesta. También queremos agradecer a nuestros amigos del Salvador, el Instituto Salvadoreño, porque se ha sumado a esta propuesta, también a los amigos de Panamá, y a todos los amigos que tenemos en el país que han sumado y han aportado para la difusión de este evento. Es un gran placer desde la comunidad compartir los conocimientos y estar con todos estos ponentes. Agradecer a nuestro Hard Reporter de San Luis, que le hemos sumado muchísimo trabajo y ha respondido con mucho compromiso, a Germán Fabri, que es nuestro panel jurídico, que se ha encargado de toda la organización, y obviamente a todos los ponentes por su tiempo, por estar. Y voy a presentar a Diego Balbi, que también es de la comunidad y que nos va a contar un poquito qué es la comunidad y cómo nace este proyecto. Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, como decía Ana, gracias en primer lugar por el espacio, a los consejos, básicamente a San Luis, hoy de anfitrión San Juan, y entiendo que oportunamente serán tanto La Rioja como Mendoza, y bueno, todas las organizaciones que nos acompañan. Pero sin mucho preámbulo, sí, un poco más que contar cómo arranca la comunidad, voy a contar cómo arranca dentro de lo que son los idas y vueltas en nuestro espacio, cómo surgió lo que se denominó al día de hoy el CryptoJurix. En interacción dentro del espacio que compartimos con varios profesionales, colegas y amigos, se dan distintos ámbitos temáticas de discusión, debates, y justamente en una de esas vueltas surgió una cuestión a nivel jurídico. Nosotros generalmente veníamos organizando eventos, pero más vinculado quizás con cuestiones impositivas, contables, financieras, algún otro que evento jurídico, pero surgió un debate muy enriquecedor que dijimos con Ana, quizás sería sustancial armarlo y ponerlo en algún evento. Y así, bueno, van surgiendo estas cuestiones en la comunidad, y hoy tenemos el CryptoJurix. Los chicos seguramente nos van a hacer una exposición magistral de alguna manera. Seguramente terminaremos con más dudas que certezas, pero bueno, ese es un poco el debate enriquecedor. Y quizás un disparador, porque habiendo receptado las preguntas que surgieron a nivel de la matrícula de los inscriptos, hubo un factor común que quizás Germán nos podría dar una primer visión de el aspecto regulatorio de las criptomonedas, los criptoactivos. ¿Cómo podríamos, o qué se podría mencionar como avance, hasta podríamos decir sus pros, sus contras, con respecto a lo normativo o a lo regulatorio del ecosistema cripto? ¿Podemos debatir, Germán, esa temática? Claro que sí, Diego. Bueno, muchas gracias a todos. Un placer estar acá en este evento. Qué mejor que comenzar este debate con esto, ¿no? Con el por qué y el cómo comienza a surgir esto de la necesidad de brindar una seguridad jurídica mucho mayor a este ecosistema, y cómo comienza al mismo mercado a sugerir regulaciones globales sobre esto. Sí, como ya sabemos, es un mercado, el mercado de las criptomonedas sigue creciendo ya a pasos agigantados por todas partes del mundo, ¿sí? Por lo que ya quienes se manejan, ¿sí?, en este mundo, y así como las empresas dedicadas a la misma industria, comienzan a tener una necesidad al respecto y a sugerir que se empiece a regular globalmente esta situación. Tenemos por ahí varias posturas en cuanto a lo que en regulación se refiere. Sí, hay quienes, por ejemplo, buscan una regulación
prohibitiva, ¿sí?, del uso de los criptodivisas, quienes plantean que se realice una regulación que busque beneficiar a todos los actores intervinientes en este ecosistema, y quienes por ahí plantean que la autorregulación por parte del propio ecosistema cripto vendría siendo como la mejor solución. Sí, por ahí quienes solicitan las regulaciones a nivel mundial para estos mercados de criptodivisas buscan por ahí que se garantice algunas cuestiones fundamentales como acceso a las tecnologías emergentes por parte de todas las personas, de la mayor cantidad de población posible, la liquidez, ¿sí?, como un esquema fundamental para garantizar, ¿no?, cierta seguridad en la situación, y plataformas seguras, entre otras cosas que buscan, ¿sí?, que no se limite el crecimiento y la innovación de esta tecnología. La regulación, en lo que a mi entender implica, es inevitable, ¿sí? El avance de la industria, la solicitud del mercado a nivel mundial de que se realicen regulaciones para evitar que inversionistas caigan en posibles fraudes o que ayudar a las empresas, ¿no?, a tener ciertos estándares universales en sus manejos de cuenta, y también la carrera en el desarrollo de normativa, sí, que se inició en El Salvador con ya una norma aprobada por el Estado, van a ser fundamentales, ¿sí?, y a nivel de su experiencia va a ser clave para formar una regulación adecuada. Pero para que haya una regulación a nivel estatal debe haber una fuerte búsqueda del consenso por parte de todos los actores del sistema. Y por supuesto una definición clara de los objetivos que se pretenden con la regulación en ello. Si como Estado solo vamos a pretender regular lo impositivo, porque la finalidad es una simple recaudación, bueno, va a ser otro tipo de regulación que se va a tener que llevar a cabo, van a ser otros conceptos, los cuales se van a tener que denotar, donde, por ejemplo, Argentina ha tenido sus avances al respecto, de los cuales seguro en el próximo evento del Summit Marcos Zócaro va a dar cátedra de ello. Pero si, por otra parte, como Estado, nos interesan los derechos de los usuarios, los derechos de los demás actores del sistema, el desarrollo y crecimiento de esta industria bajo una cierta protección normativa, de la cual surgen un montón de distintas actividades posibles, ¿sí? Hay otro tipo de pautas a seguir que se deberían tener en cuenta, pero antes de adentrarme en eso, y que seguro que lo debatiremos mucho más adelante, invito a mis compañeras y compañeros del evento del Summit a que brinden sus posturas al respecto y que empiece a enriquecerse este gran debate. Rodrigo, ya que levantaste la mano, te doy la palabra. Levantamos la mano, buenas tardes a todos, gracias por estar ahí. Principalmente tengo varias posturas sobre el tema según desde qué lado se lo mire, y el primero es quién va a legislar esto, porque si son nuestros legisladores y entendemos que siempre sobre derecho informático se legisló de una forma bastante mala, de hecho, a ver, la última regulación que tenemos, que es el 131 del Código Penal, que es grooming, es un delito que tiene 6 problemas, y después quisimos modificar todo el Código Penal mejorando un poco la ley de grooming, y después tenemos el problema grande de que modificamos el artículo 128, que es el tema de pornografía infantil. Ahora es todo un problema haber regulado eso de esa forma, y lógicamente nadie puede estar a favor del grooming o de la pornografía infantil. El problema son los legisladores que justamente legislan cuestiones de que no tienen ni quieren tener idea, y estamos hablando de gente que viene haciendo esto hace muchos años. Yo sé que no pasa solo en este país, pasa en todos los ámbitos, en todos los países, en todas las provincias, y la verdad es que desde ese punto de vista entender que esa gente va a regular cuestiones de criptomonedas, la verdad que me da miedo desde un punto de vista de los delitos informáticos. Es decir, si uno tiene en cuenta de que el delito en sí no necesariamente implica criptomonedas, la verdad es que me da un poco de miedo saber que un legislador va a tener en cuenta delitos informáticos con criptomonedas. Es decir, que la realidad es que se necesita por lo menos de foros como este para empezar a capacitar asesores que capaciten a legisladores que no metan la pata a la hora de legislar. Entonces, desde ese punto de vista, a mí me da muchísimo miedo. No sé a ustedes.
Yo puedo hacer un pequeño comentario antes de darle pie a Ana y a Mailén. Como agregado tenemos referencia de algún marco regulatorio que se haya establecido en algún país que haya sido eficaz. Ana. Ana desde España. Puede ser que esté muteada o no se la escucha. Creo que Ana está muteada. Ana, no se te escucha. Tampoco se te escucha. Ahí creo que sí. No. No, tampoco. ¿Querés vos, Mailén, mientras tanto que Ana se conecta, dar tu parecer? Por supuesto. Primero que nada, buenas tardes a todos mis colegas que integran este panel y al público presente. En un primer lugar, me gustaría introducir la temática desde un punto que ya ha planteado Germán, que es que en Argentina tenemos dos aristas. Por un lado, los primeros atisbos de regulación justamente persiguen una política recaudatoria, es decir, no contamos con una definición en nuestro código o en una ley formal respecto a lo que significa una criptomoneda, pero ya se han establecido obligaciones tributarias que giran al respecto. Y en cuanto a lo que plantea Diego de seguir modelos de otros países, puede ser una alternativa que sea utilizada como base, pero no creo que sea el camino que deba seguir el Congreso argentino, porque cada país tiene una tradición jurídica, una cultura, tiene un orden público, que es lo que define justamente las políticas legislativas, y también tenemos trayectoria en haber utilizado modelos de otros países y que han impactado nuestro sistema jurídico y no han dado un resultado que sea favorable. En este caso yo considero que no sé si podemos brindar un concepto que sea tan claro o definitorio de las criptomonedas, ya que es un fenómeno muy amplio y que no resulta pertinente encasillarlo, pero sí seguir ciertas pautas del mismo fenómeno. Y mi principal concepción es que no sé si buscaría una regulación que busque prever todos los conflictos, todos los fenómenos, situaciones jurídicas, sino que sea más bien un acompañamiento de este fenómeno, si se quiere llamarlo de esa manera. Y especial foco de atención le pondría a las situaciones de vulnerabilidad, tanto lo que son las relaciones de consumo, que ya sabemos que actualmente están ocurriendo situaciones de fraude ante el desconocimiento del sistema. También podremos recurrir a institutos jurídicos que ya nuestro ordenamiento prevé, como por ejemplo lo que es la lesión, cuando se aprovecha de la necesidad o debilidad de la persona. Y también tener en cuenta situaciones laborales y un amplio espectro que debe ser previsto, pero como desde ya les digo, acompañando esta situación y no restringiéndola o buscando simplemente perseguir fines recaudatorios o políticas restrictivas. Perfecto, Mailén, clarísimo. No sé si Ana, ¿estás ahí ya con audio? Quizás no se te escucha, Ana, todavía. Yo no la alcanzo a ver, pero... No se te escucha, Ana. Bueno, entonces le voy dando la palabra a Lautaro mientras tanto, y cuando Ana pueda solucionar su tema de audio, le damos la palabra. Bueno, buenas tardes a todos los compañeros ponentes y a todo el público que está escuchando. Gracias por haber aceptado la invitación y gracias a Ana y a Diego por la invitación primero que nada. Como comentaba ahora Mailén, brevemente adherir a la posición de ella en cuanto a la regulación que debe ser sectorizada, a mi entender, porque también, como dijo Germán Fabris, la regulación es inminente y básicamente es cuestión de tiempo de esperarla. Pero no esperarla en una posición pasiva, sino esperarla en una posición activa. Creo que es clave el desarrollo por parte de todos los profesionales del derecho en un estudio de todo el panorama
de la criptoactividad, y la criptoactividad está entendida en un sentido amplio, ¿sí? No en un sentido restrictivo, también incorporando todos aquellos proyectos que impliquen blockchain, impliquen todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, machine learning, que van a sumar también de la mano de la criptoactividad o de las tecnologías disruptivas que tenemos hoy por hoy, a un proyecto no unificado, pero que tenga un sentido en común y en conjunto para poder regularizar. También en coincidencia con esto, creo que es muy importante el hecho de lo que ha surgido en los últimos tiempos, si bien todo fue en su mayoría parte de regulación más que nada tributaria, se han presentado proyectos de ley en la República Argentina, los cuales la verdad no tenían un objeto claro, y acá es donde tenemos que prestar especial atención, porque creo, o es mi entender, que en este tipo de proyectos es necesario que todas las partes, todo el ecosistema de la criptoactividad pueda participar, pueda esbozar sus ideas, y que se tenga bien en claro qué es lo que se quiere regular. Con Germán en una de las primeras reuniones lo charlábamos, apuntamos a qué es verdaderamente lo que se quiere regular, y no simplemente regular por hacerlo, por entender que es algo que debe hacerse y punto, sino tener un objetivo claro con una fundamentación detrás de ello, como puede ser, como decían mis compañeros, la defensa del consumidor, la defensa ante delitos informáticos, todo lo que tiene que ver lo relacionado a la CNB, que seguramente ya estaremos comentando un poquito de este organismo, en qué tiene que ver en todo este ecosistema y cómo puede llegar a impactar. Pero bueno, le dejo a mis compañeros que también están atentos ahí levantando la mano. No sé si Ana, vamos a seguir haciendo el ping-pong con Ana. Si se puede conectar, que habilite, y si no, bueno, entiendo que... No te estamos escuchando, Ana, tampoco. A ver si probás de nuevo. Después, mientras tanto que vas probando, si tenés audio, vamos a darle la palabra a Ger y a Rodrigo para seguir en estos tópicos. Ahí abandonó, va a ver si se puede conectar, y si no, seguimos con Germán y Rodrigo. Y sigamos también por los institutos jurídicos, ¿no? Hablando... ¿Estás ahí, Ana? A ver, vamos a intentarlo. Vamos a seguir intentando toda la tarde hasta que te escuchemos, porque queremos escuchar a nuestra amiga española. Lamentablemente ahora tiene un pequeño problema de audio. Bueno, mientras que Ana sigue, de paso Germán y Rodrigo, háblenos un poco de los institutos jurídicos y cómo se va a relacionar con la criptoactividad. Dale vos, Germán, tranquilo, ¿eh? Como te estaba respetando el orden de la mano. Bueno, creo que en cuanto a los institutos jurídicos que tenemos hoy por hoy, ¿sí? Hay que centrarnos dependiendo, porque tenemos diversas actividades, ¿no? En este ecosistema cripto, ¿sí? Y dependiendo desde dónde nos enfoquemos, va a ser la problemática a resolver. Y habrán o no instituciones que podremos aplicar para solucionar las problemáticas que vayan surgiendo, o no, ¿sí? Hay bastantes vacíos que vamos a tener, y otras que las podemos rellenar o solucionar, o por ahí normativas que, modificándolo un poco, por ahí ya podemos empezar a utilizarla. Por ejemplo, las resoluciones de la Comisión Nacional de Valores, por ejemplo, o la Ley de Mercado de Capitales, que pueden ser instrumentos que con pequeñas modificaciones se pueden empezar a contar con ellas, y a tener en cuenta cuanto en lo que respecta a valores negociables, por ejemplo, la cuestión de fideicomisos financieros o el armado de todo ese ecosistema. Otra que podríamos llegar a tener, ¿sí? Que podría ser un instituto aplicable, es la Ley de Defensa del Consumidor, ¿sí? Que puede ser un complemento en diversas situaciones, pero que también es muy difícil porque con todo esto hay empresas constituidas en el extranjero que no tienen sede en Argentina, y si ya por ahí es difícil hacer respetar la ley del consumidor con empresas constituidas en Argentina, por ahí se puede complicar. La normativa internacional y nacional en temas de compraventa también tiene un papel importante al respecto, pero entiendo que por ahí capaz la permuta, ¿sí? Podría permitir compra, por ejemplo, de un inmueble con criptomonedas, ¿sí? Ya que
como bien decía Maylén, por lo menos en Argentina, no son consideradas monedas de curso legal. Sí, nada, a mí me sale, perdón, me voy a quitarme el móvil, el este. Ahí te estamos Ahí escuchando, Ana te Ana. escucha. Te estamos No me puedo escuchando, creer. sí, sí, Por sí, te estamos fin, escuchando. gracias hasta ahora. Hola. Sí, te escuchamos perfecto ahora. Ay, qué avatares. Muchas gracias por los compañeros que me han llamado en directo. Muchas gracias. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por estos problemas técnicos, que para eso pues estamos haciendo una cosita se supone que, bueno, y es la máxima tecnología que hay ahora mismo y de interés, yo creo, internacional a todos los conceptos, que como bien han dicho, estoy totalmente de acuerdo con todas las opiniones que han comentado mis compañeros. Pido excusas por la voz, que no es a lo mejor la más adecuada encima del sonido, que hemos tenido estos problemitas. En cuanto voy a ir a cerciorarme, a indicar sobre lo que me han dicho de las regulaciones, que yo le puedo hablar de lo que conozco, vamos, que en este caso es España y estamos en la Unión Europea, por lo que corresponde a Europa. Y a posteriori, pues lo que tenemos en España. Bueno, en España, a nivel de criptomonedas, bueno, y a nivel europeo, le puedo decir que hay una directiva que es del año 2018, comunitaria, porque, bueno, la jerarquía normativa de los estados de la Unión Europea, lógicamente, es por la legislación europea, que estaría en la cúspide y a base de directivas, y menos mal, porque gracias a eso, pues, podemos tener una legislación normativa comunitaria. El problema que tenemos en concreto en España y en algunos otros países, sobre todo de la punta de abajo de Europa, es que siempre vamos retrasados, hablo en concreto de España, en cuanto a la hora de volcar, por así decirle, los datos o lo que es las directivas y los consejos de la Unión Europea, para aplicarla y llevarla a nuestra legislación. Y siempre en España, y yo creo que en casi toda la normativa, en todos los ámbitos legislativos y de todas las ramas jurídicas, bueno, siempre vamos por detrás, un año siempre tenemos que estar, o nos regañan, o nos dan sanciones, o lo que sea, pero que no se aplica. Bueno, así un ejemplo que se me viene aparte de esto, de lo que estamos tratando, pues por ejemplo la ley de transparencia, tardamos una barbaridad y de buen gobierno en aplicarlo, el compliance idem, bueno, y en esto, que es lo que nos ocupa, pues tenemos esa directiva que le daba ya le han dado varios avisos a España para que regulara algo, y ha regulado algo España en la ley de blanqueo de capitales, que ha salido en julio de este año, creo que el 14 de julio, la ley contra el fraude y blanqueo de capital y financiación antiterrorista, en la que ya aparece. Yo, si quiere, después se los paso, se lo paso la ley y de todo, en la cual, pues, se ha llegado ya a poner una conceptualización de lo que es la moneda, lo que es criptomonedas y otros criptoactivos. Le digo lo que es la regulación. O sea, y estoy hablando de julio de este año, ¿vale? Pero bueno, le digo que se ha hecho a través de un Real Decreto Ley, que es una normativa como muy a nivel de lo que es la jerarquía normativa, pues el decreto, por encima hay otras que tienen mucho más peso y más obligatoriedad. ¿Qué es lo que pasa? Pues que los que nos encontramos y nos dedicamos a esto, pues consideramos que es un poco difusa en cuanto al tema de criptomonedas y criptoactivos. Después tenemos
ya le digo que está regulada, también está regulada, como han indicado también la compañera Maylen, en cuanto en Argentina a la hora de, porque Hacienda somos todos, en cuanto al Ministerio de Hacienda, y entonces lo que sí se han dado mucha prisa en cuanto a los modelos que hay y formularios a la hora de cuando hay que declarar, en cuanto a, a criptomonedas y otros criptoactivos, Bitcoin, pero vamos, lo que se quiere conseguir, que lo dudo mucho, pero bueno, más transparencia en cuanto a las operaciones de criptomonedas. Yo me refiero a, ya les comento que no, que esta ley, es el 11/2021 del 9 de julio de medida de prevención y lucha contra el fraude fiscal, y ahí aparece la criptomoneda. Le quiero indicar que la primera vez que aparece en el vocabulario vamos a decir judicial, la palabra criptomoneda o criptoactivo es en una sentencia del Tribunal Supremo del 2019. El Tribunal Supremo es, es el máximo órgano juzgador que existe en España. Pues en esa sentencia, que también si quieren yo se las paso, aparece por primera vez pues una definición, pero muy somera de lo que son los criptoactivos, y ahí aparece por primera vez algo. Le digo, lo que he estado leyendo hasta ahora mismo por parte, hasta hace lo que es en esta semana, a nivel de lo que es la Unión Europea, están ahora mismo gestionando el reglamento que se le llama MiCA. Este reglamento se cree que debería de entrar en vigor. Mire lo que le voy a decir y no se me asusten, por favor, porque se supone que es la Unión Europea. En el 2022-2023, ¿vale? Y eso es en cuanto a, y después si quieren le explico un poquito más de cómo va, está así regulado, pero que ya los que estamos ahí diciendo que como han dicho mis compañeros, que deberían porque los políticos que son verdaderamente los que legislan, porque es así, pues no están o no quieren ser asesorados porque no les conviene, no les interesa, o volvemos al tema que siempre hay de los lobbying, y a lo mejor eso es claro, lógicamente eso más le interesa. Ana, perdón, te hago una pequeña interrupción, como porque por ahí habían levantado la mano también los chicos para hacer tipo un ping-pong. Está más que claro y es muy interesante, en definitiva, el avance a nivel regulatorio, de alguna manera, que está teniendo Europa, básicamente, con MiCA, y bueno, tienen de alguna manera un abordaje un poquito más avanzado, quizás a nivel regulatorio, con las distintas particularidades y con la jerarquía normativa que vos marcabas a través de lo que es el decreto ley. Sí. Si bien acá en Argentina, por ahí es como que estamos con algunos proyectos de ley y estamos en forma no integrada, sino más desperdigada, digamos, a nivel de marco regulatorio, por ahí la idea sería también que quizás terminar de exponer, no sé si en un ánimo comparativo, pero bueno, tanto creo que Germán o Rodrigo, que habían justo levantado la mano, para seguir alguna expo con respecto a los institutos jurídicos. Se había planteado también la eficacia del marco regulatorio, o la falta del marco regulatorio, con experiencias comparativas. En base a la exposición de Ana, podríamos seguir con Rodrigo, con Germán, como para hacer un ida y vuelta, un intercambio más conversatorio. No sé, Rodrigo, si querés continuar vos. De hecho, justamente Gracias, también Ana. con lo que decía Maylen. Sí, gracias, Ana. De hecho, justo con lo que decía Maylen, la verdad que algunas cuestiones sobre defensa del consumidor ya están ingresadas en nuestro Código Civil y se pueden aplicar análogamente a las criptomonedas, a los criptoactivos, sin ningún tipo de problema. En cuanto a las relaciones de consumo, donde están sufriendo estafas, la realidad es que cuando hay una estafa de por medio, la relación de consumo ya
deja de tener un peso preponderante en cuanto a la forma delictiva. O sea, cuando tenés una estafa, vas al derecho penal y ahí es donde encontramos algunas cosas que podemos usar de forma análoga, pero que también encontramos siempre los mismos problemas. Entendemos que cuando hay una estafa, sea con tarjetas de crédito, sea con el cuento del tío, sea con un esquema Ponzi, sea con lo que fuere, por más que existan criptomonedas, tenemos siempre el mismo problema y no es la criptomoneda en sí. El gran problema es la colaboración. El ejemplo básico y completamente habitual para los que litigamos es conseguir la prueba y la evidencia. Entonces necesitamos exhortos internacionales, necesitamos saber qué empresas están constituidas en el país, las sedes, cómo intimar, la obligación de colaboración, qué pasa si no colaboran, a dónde tenemos que empezar a hacer todos esos trámites, los abogados y la gente que está dentro del núcleo invirtiendo, haciendo trading, trabajando con criptoactivos, tiene que saber dónde poder empezar a hacer estos reclamos. Uno de los grandes problemas que tenemos en cuanto a la ley de defensa del consumidor es justamente que no funciona. Los tribunales de defensa del consumidor hacen aguas por todos lados y terminamos iniciando acciones civiles por daños y perjuicios. Si nosotros entendemos que nuestra querida ley 24240 tiene un monto indemnizatorio por daño punitivo muy bajo y cuando vamos a un daño y perjuicios se aplica un daño punitivo que es el triple, entendemos que esa ley es poco eficaz, el sistema es poco eficaz. Entonces, cuando tenemos esa analogía de leyes, necesitamos que a la hora de poder ir actualizándonos, también actualicemos todo el sistema regulatorio hacia otro lado, que es equiparar cuestiones de que el derecho penal es la última ratio y no todo tiene que pasar por el derecho penal, sino que el derecho civil, el derecho comercial, el derecho societario, tiene que ir acompañándolo. Y en cuanto a lo que es la CNB, hay que entender algo, esto es un concepto rusoniano. Si todos vamos a delegar nuestra cuotita democrática de cederle ese poder a la CNB, ¿quién controla la CNB? Entonces tenemos un problema de qué vamos a hacer con la CNB cuando digan, bueno, la CNB va a controlar todos los movimientos de criptoactivos de toda la República Argentina o del marco internacional como colaborador. La realidad es que hoy por hoy la CNB, yo no conozco que tengan especialistas en criptoactivos, entonces me siento a decir, bueno, ¿y ahora cómo comemos esto? Porque no tenemos otro organismo que pueda llegar a tener un órgano regulatorio y de colaboración nacional e internacional. Recordemos que somos un país federal. Entonces, ahí es donde yo veo la analogía de distintas leyes que la verdad es que es un concepto muy amplio y una pandemia que nos atrasó 2 años legislativos en muchos aspectos que tenemos muchísimo trabajo por delante. ¿Y vos, Ger y Lautaro, qué opinan de lo que está diciendo Rodrigo? En cuanto a la CNB, creo que tienen 3 principales desafíos por ahí a enfrentar, ¿sí? Al momento de autorizar la inversión, por ejemplo, de fondos comunes de inversión en criptomonedas, que serían la calificación de los activos, ¿sí? La calificación de los mercados y las condiciones de la seguridad en las que se lleven a cabo. Partiendo de la base que estamos tratando de inversores calificados y de administradores profesionales de fondos que intentarán tener éxito con las mismas, esta regulación debe tener una filosofía de mínima intervención y de máxima confianza. Pero asumiendo que la autoridad va a seguramente querer distinguir entre todo muy, muy detalladamente, como para que haya un controlador razonable, hay que diferenciar, por un lado, el tema de los tokens, ¿sí? Y todos los activos de emisión centralizada o preminados, que sea que prometan o no un retorno de utilidad al inversor, sean exigibles o no, podrían ser admitidos luego de un proceso ordinario de admisión a la cotización pública, ya sea en el país o en el exterior, en el cual se logre garantizar la máxima transparencia de la información, ¿sí? Sobre aspectos fundamentales de cada activo. ¿Quién lo emite? ¿Bajo qué programa de emisión? ¿Cuántas unidades hay? ¿Y habrá en circulación? ¿Qué obligaciones se asumen? ¿Qué obligaciones asume el emisor? ¿Cuántas unidades van a haber en circulación? Todas esas situaciones. Que van a ir ordenando y perfeccionando para mejorar las chances en el mercado. Y por otra parte tenés las criptomonedas, propiamente dichas, que en cambio ahí deberían ser de libre inversión por los fondos comunes,
¿Por qué? Porque no son security, no implican una contraprestación por nadie y no tienen respaldo, más que su propio código, la aceptación generalizada por los usuarios y los mineros, y es improbable por ahí que, incongruente que alguna autoridad regulatoria las autorice a cotizar. Posiblemente porque no haya ningún autor interesado en particular en la cotización de una criptomoneda y un emisor que pueda presentarse como responsable de la emisión y hacer el trámite de autorización. Lo que sí podría exigir la CNB a los fondos que inviertan en criptomonedas es que investiguen y que exterioricen las condiciones técnicas fundamentales de las especies a invertir, sus condiciones de emisión y un gobierno descentralizado, el poder de minado, la inexistencia de unidades preminadas y cantidad de unidades emitidas o emitidas. También se podrían exteriorizar aquellas condiciones comerciales de las criptomonedas como la volatilidad o el volumen negociado. Cumplidas esas obligaciones de información en cuanto a las monedas digitales y de aprobación previa, en cuanto a tokens o emisiones descentralizadas y premiados, los fondos deberían poder ofrecer estas carteras, por ejemplo, de inversión calificadas que incluyen este tipo de activos. La CNB tiene la oportunidad, sí, de abrir la puerta de estos fondos comunes de inversión para que puedan, sí, invertir en criptomonedas. Habían proyectos en potencial, pero sí o sí hay que tomarse este tema con seriedad y en claro beneficio de los inversores y del mercado y de las facultades de fiscalización y recaudación que que implica establecer condiciones mínimas de elegibilidad de las criptomonedas propiamente dichas en los fondos o de las plataformas en las cuales los fondos de inversión podrían negociarlas, y condiciones de seguridad en los depósitos, por ejemplo. Y Lautaro y Maylén, Diana, en ese orden, ¿qué opinan? Bueno, por mi parte me gustaría disentir un poco con Germán, pero no puedo porque coincido, como para hacerla un poco más enriquecedora la charla, pero coincido en los aspectos que mencionó. Por ahí un poco de lo que, si me coloco en 2 minutos en posición solamente de consumidor o de inversor, hoy por hoy recordemos que la accesibilidad al mercado de capitales históricamente fue de tediosa más concretamente para personas adineradas, y lo que realizó un poco el tema de los criptoactivos es disminuir esa barrera y permitir una accesibilidad mayor. Obviamente también a un costo-beneficio, digamos, de caer en estos tipos de estafas de los que ya se estuvieron mencionando, todas aquellas irregularidades que se han encontrado en el mercado de los criptoactivos, donde si bien se ha utilizado por ahí un poco esta situación para poner de excusa que los criptoactivos pueden llegar a ser una herramienta más de fraude, de lavado de dinero, creo que no es así. Los parámetros y las estadísticas no coinciden con esto, y de hecho vemos en otros sectores muy conocidos por todos nosotros mayores riesgos que los que hay en los criptoactivos. Entonces, más allá de las noticias por ahí, a mi entender, malintencionadas, tenemos que caer un poco en la realidad y en lo que también representa el mercado de criptoactivos todavía, que sigue siendo bajo a pesar de la gran demanda y la gran implicancia que tiene en los últimos años. Por otra parte, más que nada estamos haciendo por ahí un análisis, como decía recién, poniéndome en otra postura, estamos haciendo un análisis de lo que tenemos en regulación hoy por hoy, y también vale la pena destacar más que nada aspectos de las criptomonedas en sí, o de los criptoactivos en sí, o de la criptoactividad en su formación, porque, a ver, hay un movimiento muy conocido por todos, que es el de los cypherpunk, que nació y volvió a renacer en el 2009 gracias a Satoshi Nakamoto, sea quien sea, por básicamente buscar esta anonimidad, buscar aunque sea pseudo-anonimato, dentro de un ecosistema que permitiese un intercambio de mensajes, por más de que este tenga un valor o no, con cierta privacidad y ciertas cuestiones que van de la mano a lo que es intrínseco y característico de blockchain y de las criptomonedas. Entonces, esto da a las claras un rechazo por parte de la mayor de la mayor parte de la gente en el mundo de los criptoactivos, de un ente regulador que quiera regular la estructura interna, ¿sí?, de los criptoactivos. Entonces, la estructura interna de los criptoactivos tenemos que aceptar y ya tratar de luchar contra esa estructura en vez de sumarnos a esa estructura. ¿Por qué digo sumarnos?
Germán decía algo muy interesante de la CNB en cuanto a la regulación, en cuanto a su intervención. Y leía la semana pasada el gran libro de Juan Sebastián Heredia Querro, que fue ponente también, por suerte, el bloque pasado, que hablaba de la CNB como un nodo validador más. Y me pareció interesantísimo como para poder implementarlo. Eso quiere decir un observador más dentro de una cadena de valores negociables, lo cual es una idea brillante y que creo que se podría aprovechar para potenciar todos estos criptoactivos y permitir una mayor trazabilidad y transparencia en los procesos que puedan defender a fin de cuentas, como decía Germán, a los inversores y le permitan a la CNB entrar dentro de un marco de la criptoactividad. Mailem, que Bueno, había levantado la mano. Sí, me permito disentir en la mayor parte de los argumentos, ya que, bueno, no habría doctrinas y no habría posturas contrarias. Entiendo que lo que es en la criptoactividad, no veo la posibilidad de centralizarlo en un sistema de la Comisión Nacional de Valores, en la cual, en mi parte, soy de la postura de que el criptoactivo o la criptomoneda no cumple con los requisitos de los valores negociables tal como estuviera dispuesto en la Ley de Mercado de Capitales. Es decir, se entiende que no cumple con el requisito de fungibilidad, de homogeneidad, que sea de un tráfico impersonalizado, entre otras cuestiones más. El caso emblemático que todos habrán oído escuchar es respecto a XRP, que ocurrió en Estados Unidos, que actualmente tomó intervención lo que es la Comisión de Naciones de Valores en Estados Unidos, pero allí lo que se debatía es que esa criptomoneda tenía características de centralización y es por ello que ingresó dentro de la órbita de control. Yo entiendo que en la naturaleza sobre la cual nace el Bitcoin, que justamente persigue la escuela austríaca de economía y también a Fabian Hayek, que justamente buscan que la moneda no siempre se encuentre dentro de lo que es el monopolio del Estado. Entonces no podría comprender como un criptoactivo vuelve al monopolio del Estado a través de la Comisión Nacional de Valores, teniendo en cuenta además que en julio de este año la Comisión se expidió sobre las criptomonedas y las entendió como un activo peligroso, que proclaman el lavado de activos cuando sabemos que no es así. Por lo tanto, no logro compartir la postura planteada. Ana. Yo a lo que puedo indicar es que sobre todo lo que se necesita es una regulación internacional, porque no nos podemos basar en una política nacional en cuanto a esto. Me vaya a decir, uy, ¿de qué está hablando? Pero es que estamos hablando de temas en el que el lenguaje, los idiomas, lo que mueve es, estamos hablando de encriptamientos, que es un lenguaje internacional, nos guste o no nos guste, que después lo podremos traducir, pero es lo que hay. Y entonces, y lo primero que habría que definirse, qué es lo que entendemos y definir todos los criptoactivos que hay. Una definición. Ya en el reglamento de la Unión Europea, que todavía no ha sido, estamos a finales del 2021, no creo que se reúnan ahora para Navidad, el Parlamento, ni el Consejo, ni todo eso, y después, bueno, ya os diré si queréis los plazos, cómo entra y de todo, ya identifica qué criptoactivos no van a regular. Entonces, lo importante es definir qué es lo que se va a regular de criptoactivos. Claro, porque si no tenemos ya ni la base de lo que es criptoactivo, ¿de qué estamos hablando? Y a partir de tener una base de lo que es criptoactivo a nivel internacional, porque yo es que, y compañeros, lo sabéis, es que te salen uno con una cabeza de león que leído de hoy, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de hoy que ha salido, y del Banco Central Europeo, ha salido una estadística, nada más que en España se cree, que España no tiene, unos 8 millones de españoles que están ya con criptomonedas. Señores, 8 millones de españoles, Alemania otros tanto. Entonces, vamos a regularizar.
por ejemplo, os digo de lo que hay así en MiCA, en el reglamento de la Unión Europea, que está definido ya de por sí, te dicen qué es lo que no van a regular, o sea, pero que van a existir. Entonces, ¿quién me va a regular a mí eso? ¿Me explico? Porque entonces entramos, desgraciadamente, en ciberdelincuencia, ciberestafas, y bueno, y si me quedo en eso, pero saben ustedes que de ahí nos vamos al cibertráfico. Qué interesante, Ana. Ahora, Rodrigo, decime Rodrigo y Lautaro que levantaron la mano entre lo que dijo Maylén, dos mujeres potentes, ¿qué pueden decir? No se te escucha, Rodrigo. ¿Estás muteado? Ahora sí, perdón, Lautaro, que me meta. Discúlpame. Coincido exactamente con lo que decía Maylén. A ver, por eso decía el concepto rousseauiano de decir, bueno, ya que ustedes no quieren regular esto, no quieren meterse en esto, nosotros que vamos a decirle a los legisladores cómo es lo que tienen que hacer, vayan y hagan esto, la realidad es que no tienen cómo. Entonces, ¿a dónde vamos a caer? ¿A la Auditoría General de la Nación? Entonces, ¿a la AFIP? ¿A qué organismo? Porque la realidad es esa. Y en cuanto a lo que es el convenio internacional, recordemos que uno de los principales tratados que hay entre Europa y el resto del planeta es el convenio de Budapest, el cual hace 2 años hubo una reunión de Octopus de urgencia porque Estados Unidos se negó a cumplirlo. Entonces, el Consejo de Seguridad de Europa tuvo una reunión de urgencia para ver por qué Estados Unidos no quería cumplir con el gran requisito del deber de colaboración. O sea, ellos podían entrar a tu país y revisar todo, entrar y luego avisarte de, che, entramos para revisar porque encontramos una estafa, y vos no podías como país entrar a cualquier sitio, cualquier empresa y decirle, che, me dan esta información porque, según el convenio que firmamos, entonces, esto fue una urgencia muy grande. Si entendemos esto como generar un convenio internacional para regular lo que es criptoactivos, desde el punto donde no tenemos definido país por país qué es un criptoactivo, desde El Salvador hasta el país que queramos, tienen tendencias a decir cosas distintas, la realidad es muy difícil. Empezar desde tan arriba es muy difícil, es muy complejo. Y entender que la CNV va a tomar esto y nos va a regular y va a entender toda esta situación, la verdad que yo no lo veo a corto plazo. Y en cuanto a lo que decía Ana, yo también me dedico a lo que es delitos informáticos y entiendo a dónde vas apuntando. Pero mira, te voy a decir algo, la pandemia trae cosas muy lindas que es la realidad. Y la realidad es que los delitos informáticos hoy por hoy con estafas, mirá, yo trabajo de forma independiente y dentro de lo que es el derecho informático tenemos un montón de colegas que hacen lo mismo, que litigan de a lo largo y a lo ancho del país. Hace 10 años que me dedico a esto y cada uno de mis colegas tenemos más o menos entre 20 y 100 casos de fraude con tarjeta de crédito. En lo particular, yo tengo 25 clientes activos con demandas por fraude con tarjetas de crédito. ¿Sabes cuántos tengo por lavado, tráfico, cualquier tipo de delito con criptomonedas? 2. Entonces, si eso lo llevamos a exponenciar a todo el largo del país, la realidad es que es muy bajo el índice de delito con criptomonedas. Ahora, si empezamos a decir esto es una forma para generar y fomentar el lavado de activos y demás, y tenemos que saber, pero nosotros tenemos un montón de cosas en cuanto a la privacidad. ¿Qué vamos a hacer con todos los convenios internacionales con jerarquía constitucional en cuanto a la privacidad? ¿Vamos a meternos en lo que es tráfico peer-to-peer? Si ya sabemos que es legal. Ya tenemos fallos de las cámaras civiles que es legal. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Entonces, generar eso a la CNV, como bien decía Maylén, a mí me resulta un poco complicado. No sé a vos, Laureano, ¿qué te parece? Mira, bueno, coincidiendo en parte en algunas ponencias y en otras, tengo el pensamiento por ahí de la protección del inversor, ¿sí? en cuanto a la oferta pública y en cuanto a lo que es un valor negociable. Yo creo y entiendo que todos sabemos
que ya hay valores negociables tokenizados en la República Argentina que de hecho no han pasado por la CNB, lo cual parece raro porque han pedido autorización, pero la misma no se ha expedido sobre esos valores negociables. Entonces, ¿cuál es el parámetro que va a tomar la CNB ante todas estas circunstancias, tanto para la persona que los emite como para el inversor que ingresa en ese valor negociable tokenizado? Un ejemplo claro para mí es AgroToken. Se puede buscar y se puede entender, a mi parecer, como un valor negociable porque cumple las características y demás. Igualmente, como comentaba, parcialmente adhiero a ciertas posturas porque comenzaba hablando anteriormente con el movimiento Cypherpunk, con el cual ya doy un panorama para que todos entendamos, dentro de los que nos están escuchando, que es muy difícil tratar de regular algo, de involucrarse en algo tan complejo que no quiere ser regulado. Entonces ahí sí donde comparto con Maylene Obaid, en el sentido de que cómo vas a regular o cómo vas a permitir volver a una regulación algo que desde su naturaleza ha surgido justamente para lo contrario. Bueno, a ver, salvo que acá todos queramos la autorregulación completa y absoluta, me parece que no debería hacerse con grises donde se permitan algunas cosas y otras estén totalmente vedadas, como es hoy por hoy. Entonces, en ese sentido, creo que la CNB aportaría por lo menos un grado de institucionalidad a todo el ecosistema en cuanto a los valores negociables, y creo que también es necesario para esto hacer reformas dentro de las competencias que tiene la Comisión Nacional de Valores, que creo que ya estaban planteadas, hasta si lo ponemos en contraparte, en Estados Unidos con la SEC. Entonces, siguiendo esas dificultades que hoy por hoy se presentan, creo que es de acá en adelante, no a un corto plazo, sí a un mediano, que deba tomar intervención y deba hacerlo con esto cierro. La CNB me parece, o la política sobre los criptoactivos y sobre los tokens, también tiene que ser una política, a mi parecer, receptiva y que permita que el mercado se amplíe. No quizá como lo hizo El Salvador, me parece que es todavía muy próximo para poder expedirse, pero me parece que lo de El Salvador, de hecho, podemos tomar en cuenta, si uno se pone a leer blogs, que fue en contra del propio movimiento Cypherpunk. Entonces, ahí es donde vemos cuestiones que son muy grises y donde debemos mesurarlas muy de a poco, pero permitiendo que se abra el campo y que los inversores estén protegidos para seguir apostando a las criptomonedas y no verlas como un simple medio para evadir fiscalmente a un país. Me parece que ese no es el objetivo concreto. Y por último, rescatar un tema que también dijo Rodrigo, el tema del anonimato o de la privacidad. La privacidad cada vez está más frágil, cada vez está siendo más vulnerada, y me parece que la debemos volver a tomar como un valor muy fuerte, más en lo que es la llamada Web3, creo que también en el anterior bloque se hizo mención de esto. La Web3 es construida entre todos y es donde uno vuelve a tomar su perfil de identidad. Bueno, esto seguramente va a ser desarrollado más adelante, no quiero entrar tanto en esto, pero digo, también coincido en el tema de la privacidad y el anonimato que brindan las criptomonedas, y donde es muy difícil regularlo por dentro. Clarísimo, clarísimo, Lautaro. Bueno, va a ser un pequeño recreo de 5 minutos. Le damos la palabra a Germán, que había levantado la mano. Ger. Sí, Diego, haciendo una unión con esto que decía Lautaro y Rodrigo con el tema de la privacidad, ¿no? Creo que es una de las tantas bases que hay que tener en consideración, ¿sí?, de los usuarios criptos, que podrían servir como punto de referencia para iniciar una conversación en una futura regulación con la industria en general. Esto de la consideración de la privacidad como un derecho humano para que los datos de identificación personal deban estar sujetos a estrictos niveles de protección es sumamente esencial. También podríamos mencionar que todas las personas tengan acceso a herramientas financieras como las criptomonedas, ¿sí?, que permitan esto de la mayor independencia económica, que los participantes de la industria tengan responsabilidad de trabajar con reguladores y legisladores para formar nuevos estándares para los criptoactivos, ¿sí?,
esto que mencionaba Rodrigo, lo de la regulación inteligente, siempre está fomentando una mayor innovación y ayuda a mantener seguro a los usuarios. Si regula algo el Estado sin tener en consideración el mercado o los profesionales que se están dedicando y están en más contacto con esto, puede generar problemáticas, ¿no? con la regulación que se fomente. Que los mercados tengan un mayor nivel sólido de liquidez, y que ya lo había mencionado anteriormente, también funciona como una de las tantas bases a tener en cuenta, que la normativa tienda a garantizar este entorno comercial estable y sin fricciones. Otro de los puntos podría ser también que la regulación e innovación no sean excluyentes, ¿sí? En el sentido de que los inversores de criptomonedas siempre tengan un acceso seguro a estas tecnologías y prácticas emergentes, no se produzca un achatamiento, ¿no? Esto es lo que más le preocupa a quienes están en el ecosistema y la regulación, ¿no? Que se produzca un bache y no se siga con esta innovación, ¿sí? Los NFT, las monedas estables, las apuestas, la minería, el rendimiento y todo eso. Reducir la brecha de conocimiento en los temas criptos, que también es una de las bases fundamentales, para que los usuarios puedan tener información precisa y con un lenguaje claro, simple del tema, para evitar ser víctimas de una publicidad engañosa, de fraudes, de todo esto que estamos hablando. Y a su vez también esto de que los mercados ofrezcan instrumentos derivados y sujetos a regulaciones apropiadas, aseguraría que los usuarios cumplan con los requisitos de elegibilidad, ¿sí? De todas las cuestiones, y que las transacciones se liquiden de una manera justa. Esto como para compartir y hacer un lineamiento con lo que mencionaba Anne en el tema de las bases, ¿no? De las regulaciones, de empezar a hablar de estas cuestiones antes del resto. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a hacer un pequeño recreo de 5 minutos para que vayan a buscar el café y volvemos. Gracias a todos.
¿Volvemos? Volvemos. Bueno, vamos con el segundo bloque. La verdad que se genere el debate es quizás lo más interesante, ¿no? Porque hay mucho disruptivismo para avanzar. Pero quizás uno de los puntos que tendríamos que considerar serían las bases a los efectos regulatorios y cuáles serían sus implicancias. Algo ya se estuvo hablando en el primer bloque, pero entiendo que podemos seguir avanzando un poco más en esas cuestiones. Germán, ¿debatimos? Por supuesto. Sí, yo lo de las bases me había centrado recién en la de la parte de los usuarios, así que si mis compañeros quieren aportar desde otras ópticas o ampliar eso mismo de los usuarios, estaríamos en condiciones. Ailén. Desde mi parte quería ampliar más que nada de la perspectiva del principio sentado en nuestro código, que es el principio de la autonomía de la voluntad, y hacer especial hincapié en los límites que se imponen, que justamente residen en lo que es el abuso del derecho. En este caso, atento a la naturaleza de lo que es la criptoactividad y la finalidad que se persiguió al momento de su creación, yo entiendo que en este marco debe proclamarse por una regulación que permita el mayor desenvolvimiento posible, no una autorregulación absoluta, pero sí que permita un gran amplio margen de actuación, pero con los límites del abuso del derecho, prestando atención a estas situaciones de vulnerabilidad que ya veníamos comentando anteriormente, y ni que hablar a las cuestiones de privacidad que estaba remarcando Germán, porque también es una de las aristas o de las patas de este sistema, que justamente de cierta manera prevé una suerte de anonimato, que tampoco es absoluto, ya que, como todos sabemos, las operaciones con criptomonedas son perfectamente trazables, pero creo que es un punto muy importante que se tiene que tener en cuenta y que se debe de proteger. Por ejemplo, fue muy emblemático el caso de cuando el Banco Central emitió una disposición que obligaba a los contribuyentes a proveer toda su información, que justamente eran los que realizaban operaciones con criptomonedas, y allí podemos mencionar a Víctor Castillejo, que interpuso una habeas data para proteger los datos de la persona y que no encontraba fundamento alguno por el cual se emitía esta disposición que exponía a quienes operaban con las criptomonedas, y en tanto en cuanto no es una actividad que se encuentre prohibida actualmente. Pero Ana. sí, quisiera pasar la palabra a mis colegas. Desde España, ¿qué te parece? A ver, pues lo principal son las bases. Sin eso no hay nada. Y sobre todo, y yo vuelvo a incidir e insistir, una política unitaria, porque como bien ha dicho Rodrigo, que sí que no hay mucha ciberdelincuencia en cuanto a respecto al mundo de los criptoactivos. ¿Desde cuándo se están utilizando? Me vaya a decir desde el año 2009, pero han estado ahí como una utilización muy sui generis, una utilización, no ha estado como ahora, y gracias a la pandemia, en el que muchos y doctos y no tan doctos y legos en la materia, que se han introducido en el mundo de los criptoactivos. Si ahora se meten ustedes por internet, verán que hay un montón de cursos, de no sé qué, y con un curso de 2 horas, yo lo que sé de criptoactivos. ¿Y qué es lo que sé yo de criptomonedas? ¿Qué es lo que sé? Ayer mismo, digo, madre mía, a ver, que yo no sé lo que dirán ustedes. ¿Esto es un mundo sencillo? ¿Es fácil? ¿Es difícil?
¿Esto llega al común de los mortales? Y lo que decía, la ciberdelincuencia tiene dos casos. Verdaderamente ha sido el boom a partir de la utilización más generalizada a nivel mundial, pues a partir verdaderamente de abril del 2020. Es lo que yo veo por estadísticas del Banco Central Europeo, en Estados Unidos, en Australia. Cuando eso empiece a surgir, las irregularidades, pero irregularidades porque no hay transparencia, no va a surgir multitud de delitos que han dicho muy bien que los códigos penales de su país están regulados. Aquí hay ciberdelincuencia, pero vamos a nivel de piercing, vamos, me van a decir, uy, pero y también a nivel de estafas digitales, vamos a llamarlo. Pero si no tenemos una regulación de base, los malos son muy malos, me explico. Esto, si está bien utilizado, es una panacea. Pero recordemos que lo tenemos, que volvemos y vuelvo al tema de yo como jurista, es normativa y normativa, pero que evolucione como evoluciona todo. No una normativa que se nos quede ahí amparada en el mundo del tiempo, no. Y entonces necesitamos una normativa que se identifique. No puede ser que nos encontremos qué tipo de criptoactivos, qué emisores de criptoactivos, qué prestadores de servicios de criptoactivos nos encontramos. ¿Cómo podemos fomentar que tengo aquí una cosa, la innovación y el desarrollo de los criptoactivos? Promoviendo un uso más general de tecnologías basadas en el blockchain. La diferencia que hay entre Bitcoin y Ether, ¿en qué divisa lo vamos a utilizar? El MiFID, tenemos la directiva del MiFID II que no movemos. Y si yo digo la normativa, podemos hablar de los bancos centrales. En Europa ahora han nombrado, que yo y muchos de los que nos dedicamos a esto, que ha salido en la prensa, han nombrado a un extraordinario profesional para el Banco Central Europeo que va de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y que sabe de esto una barbaridad. Esperemos que a través del Banco Central Europeo impulsen, pero que lo impulsen, porque estamos esperando en MiCA, pues de una manera, porque la normativa como tal, que no tenemos. Yo le hablo de lo que yo tengo. Yo estoy enamorada de cómo se está llevando en El Salvador por parte de ustedes a nivel de normativas, pero no podemos a nivel de criptoactivos o criptoeconomía, que sería más bien llamarle, dejar a un lado la base de definición. La base de definición, pero con gente o personas que se las llame a ello y que sepan, porque no sabemos ni quién regula, ni quién no regula, los lobbying que he dicho con anterioridad y sobre todo las bases sobre todo para el consumidor. Porque Ana, muchas perdón gracias. que quiero tomar una referencia con respecto a lo que estás diciendo, porque una de las preguntas que teníamos dentro de lo que eran las inscripciones era justamente, siguiendo un poco en la línea de la regulación o la falta de regulación, los riesgos que podrían implicar de perder o de pérdidas por la falta de regulación, pero le podemos agregar fuera de la regulación, porque hay un mercado que creo que algo mencionaron, hoy de casi 3 billones de dólares, que está avanzando con la regulación parcial o la regulación que hay, pero el mercado avanza, y la alternativa sería fuera de la regulación también, y como ven ustedes,
el hecho del conocimiento de la operatoria del mercado, porque por un lado podemos tener, o sea, ante el análisis de cómo mitigar esos riesgos de un mercado que avanza, de un mercado que crece, de los esquemas o de sus actividades de fraude que puede llegar a haber, más allá de los números mínimos, pero bueno, que puede haber como en todo contexto de inversión. Entonces, ¿es una cuestión de regulación o básicamente también, y yendo un poco a las bases, una cuestión de conocimiento, de capacitación, como estamos hoy en este evento, como todos los que nos están escuchando, con respecto a la operatoria del mercado de la criptoactividad? Abro el debate para que cada uno haga su expo vinculado a esta consulta que surge de una de las preguntas, creo que venía de San Juan particularmente, ¿eh? Ahí Rodrigo está levantando la mano. ¿Quiere meterme acá, Rodrigo? A ver, entendamos algo. Siempre, desde, vamos, en cualquier cuestión de derecho informático, la que ustedes quieran, la primera piedra que hay, que es la base de absolutamente todo, es la capacitación. Desde los derechos de los niños hasta la regulación de firma digital, hasta lo que fuera que ustedes quieran con datos personales y demás, es la capacitación. Sin capacitación no somos absolutamente nada. De hecho, todas las estafas con tarjetas de crédito, todas las estafas Ponzi que hay con todo el sistema de criptomonedas, es en el 99%, porque no puedo asegurar la totalidad, es por falta de capacitación del usuario. Si a eso le agregamos todo lo que es la falta de capacitación y regulación de inversores, del Estado y de quién nos va a controlar, regular y legislar, bueno, ahí es donde tenemos que decir, bueno, estos son los cursos que, estos son los foros que, estos son los sistemas que, a nivel nacional e internacional. Nosotros recordemos que estamos hablando solamente de regulaciones locales y con colaboración al extranjero. Imagínense esto llevado al Mercosur. Tenemos un problema, un drama increíble. Ahora, si a todo esto nosotros le sumamos que en junio hemos firmado las provincias de la Argentina una resolución que es la número 641 de 2021, donde nos comprometemos a todas las provincias y los que contraten con el Estado a tener requisitos mínimos de seguridad que se van a ir actualizando desde lo que es la Secretaría de Ciberseguridad, creo que ni siquiera están enterados de esto y han participado casi todas las provincias del país. Si mantenemos esto y decimos, bueno, ¿cuáles van a ser las estructuras mínimas de ciberseguridad, de cuidados de infraestructuras críticas? Bueno, todo esto es lo que estamos hablando. Y ni hablar en cuanto a cooperación en la investigación de delitos, que esto es lo fundamental. Luego vamos a ver cómo vamos a estar regulando desde lo que hablábamos con Germán el otro día, fideicomisos con criptomonedas. Vamos a ver cómo si la CNB tiene la capacidad o no, si es el ente justamente adecuado y tiene las herramientas y si las podemos modificar o nos conviene generar algo más dinámico. La verdad que podría pasar. A ver, nosotros tenemos una historia en cuanto a regulación en derecho informático que nace en 1996 y nuestra ley de delitos informáticos es de 2008. ¿Qué pasó durante todo ese momento? Bueno, pasaron un montón de cosas de regularización de las telecomunicaciones y pasó mucha agua por abajo del río. Entonces, ahí Lautaro quiere decirte algo, así que... Sí, por favor. La realidad es que hay que tener mucho cuidado con esto. Lautaro, por favor. No, por ahí, a ver, más que nada, para agregar a lo que decía Rodrigo y también a lo que decía Ana en cuanto a las bases, me parece que es fundamental la capacitación. O sea, quiero hacer hincapié en esto. Por ahí, sé que hay un integrante, por ejemplo, de este panel que se está ahora especializando en programación. No voy a decir quién es ni por qué se llama Germán Fabri, pero bueno, me parece sumamente valioso estas cuestiones. ¿Por qué? Porque ¿cómo hacemos para entender nosotros los abogados que es un contrato inteligente si no sabemos los mínimos requisitos de programación? Entonces, a ver, del lenguaje de programación me refiero. Entonces, todas estas capacitaciones, si lo hacen los auxiliares de la justicia, si lo hacen la justicia en sí, comprendido también con los legisladores, todas estas capacitaciones que llevan a que se refuerce el derecho y
justamente eviten todo tipo de fraude, se permita contratar con mayor libertad. La autonomía de la voluntad siempre va a estar, y coincido con Obaid, va a ser primordial para las bases, pero siempre que esa voluntad obviamente no esté viciada. Entonces, ¿cómo vamos a saber, cómo entendemos que esa voluntad no está viciada? Bueno, probablemente los usuarios, esto me corregirá Rodrigo más que nada por una cuestión de él, de su práctica, pero probablemente los usuarios no se lleguen a capacitar en un 100% lo que tiene que ver con cripto. Es muy difícil, a ver, hasta nosotros mismos, yo no me considero especialista en criptomonedas, en criptoactividad ni nada, yo estudio criptoactividad hace bastante, me dedico a esto, pero no tengo una especialización, porque creo que no existe una especialización. A ver, hace 12 años, un poquito más, y tomamos a Nick Szabo en los 90, y nos podemos remontar mucho antes a ciertas cuestiones, pero que el tema de la doctrina, de poder empezar a investigar, de poder empezar a desarrollarnos como abogados en esto, yo creo que no más de 5 años, 6 años, en lo fuerte, digamos, en la cantidad de artículos y de cuestiones que se van suscitando. Entonces, me parece que todos estamos en un camino de especializarnos, y en base a esto creo que es fundamental la capacitación, y los invito a todos los abogados, contadores, a que, no por tirar el chivo, como se dice, a esta comunidad, sino justamente creo que es fundamental este tipo de capacitaciones para poder seguir creciendo, investigando todos los desarrollos que se fueron realizando hasta ahora y que se van a seguir realizando, como dice Ana. Lo comentó muy bien, no una ley que sea estática, sino que la normativa sea permeable y permita que sea mucho más dinámica. Siempre sabemos que el derecho va atrás de todo lo que es la tecnología. Imagínense que las tecnologías hoy por hoy son exponenciales, entonces tenemos que estar preparados para seguirlas. Eso más que nada. Ahí, bueno. Entonces, ¿incorporamos la criptoactividad en las currículas? Ahí, Germán, ¿qué dice? Creo que es fundamental. La verdad que la reducción de brechas es esencial para lo que se viene. Ya estamos en este nuevo paradigma y hay que empezar. Hay que empezar. Estos cursos, estas capacitaciones, estas disertaciones son esenciales. Y aquí también está la habilidad, por ejemplo, de los abogados o de las distintas profesiones, del entendimiento de estas nuevas situaciones y mutar, buscar nuevos roles que deben ocupar las profesiones, ¿no? Como era el caso de los abogados, por ejemplo, de ser un actor fundamental en la redacción de cláusulas en un smart contract, por ejemplo, que por ahí hay miedo con la pérdida de trabajo, de puestos de trabajo, de caudal de trabajos, y no, capaz que es una cuestión de foco, de cambiar el foco, de ver, de evolucionar, de mutar. No todo es sistematizable, hay cosas que son subjetivas, no se puede poner todo en un código, no todo es matemática en la vida y tampoco en los contratos. Entonces está esta habilidad, ¿no?, que deben encontrar los profesionales, mutar y cambiar, incorporar este nuevo paradigma. Claramente es un ecosistema donde está cambiando constantemente todo, donde evoluciona, donde se innova constantemente en todos los ámbitos, donde se generan nuevas tecnologías que también potencian las que ya venían desarrollándose. Entonces, en el caso de los smart contracts, sin un asesoramiento adecuado puede que se escapen varias cuestiones y termine generándose vulneraciones a derechos de las partes o se genere una supremacía sobre la otra sumamente desequilibrada. Entonces, creo que todos estos cursos, las capacitaciones y el acortamiento de brechas son esenciales y una de las formas, Ana, es incorporarlo en la currícula de todas las profesiones, ¿no? Para que, bueno, vayan entendiendo, vayan incorporando, y esto es una capacitación constante. No hay especialistas, esto es capacitación constante. Y antes de seguir, por ahí estamos, si bien todavía nos queda un tiempo, podemos estar hablando de que las actividades que pueden surgir en este ámbito de la criptoactividad, con sus correspondientes consecuencias jurídicas y obviamente alistadas a este pleno conocimiento o capacitación a nivel académico, profesional. ¿Cómo lo ven? ¿O cuáles pueden ser más casos puntuales a mencionar?
Ana, España, o Mailén, que ahí levantó Mailén. la mano. Bueno, un caso bastante relevante es la existencia de fideicomisos con criptomonedas, que ya podemos mencionar el caso de Uruguay con CryptoTrust. También tenemos en Argentina, que también se creó la primera compañía fiduciaria, que inclusive tuvo la intervención del Banco Industrial, que acá ya tenemos un actor importante del sistema, que actualmente nuestro código regula al fideicomiso como un contrato que también con el principio de diálogos de fuente podría ser aplicable, pero que tenemos una desventaja, es que cuando se trata de fideicomisos que hacen oferta al público, se requiere una autorización específica. Entonces, requiere un foco especial y un estudio de la normativa para poder aplicarla y permitir que estos sistemas funcionen. Y ni que hablar de lo que es los smart contracts y su gran implicancia que podrían tener dentro de los organismos públicos. Se imaginan contar con registros que estén asentados en la blockchain, tal como es el proyecto de Padrón Federal, que ocurre en el ámbito de lo que es la AFIP, también de la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral y también de los distintos entes interjurisdiccionales de nuestro país, que permiten tener acceso a lo que son los contribuyentes, ya que ellos deben declarar su domicilio, también entre otras cuestiones tributarias. Entonces yo creo que los smart contracts han venido para automatizar el sistema, hacerlo más ágil y transparente y que por supuesto van a tener un papel importante en el futuro. Ahí Rodrigo levantó la mano y después Ana, seguís vos. Estás muteado, Ro. Ahí estamos. No quería tomarme el dedo. Toco la guitarra y a veces los dedos se me quedan y no anda. No, a ver, hay algo que sí hablábamos hace poco y es fundamental entender que en cuanto a contratos inteligentes, tenemos algo que nos está cambiando quizás la posición de ver las cosas que podemos hacer a distancia. Esta pandemia nos permitió tener desde juicios orales hasta mediaciones, hasta pagar la luz, la boleta y demás, pero tuvo algo en cuanto a los registros, que justamente es lo que vos decías, Mailén. Todos los registros del automotor se hicieron digitalmente, menos algo, la renovación de licencias. Se extendieron todos los plazos para renovar licencias a lo largo y ancho del país. No podemos renovar la licencia si no es de forma presencial. Yo entiendo que hay que hacer el curso, hay que rendir y demás, pero la renovación de licencia podemos hacerlo con un curso de distancia y entregar la licencia a través de un contrato inteligente. No solo eso, sino que también podríamos hacer la transferencia de un vehículo sin ningún tipo de inconvenientes a través de los distintos tipos de registros, no solo el pedido de informes. Entonces, con todos estos contratos inteligentes desde el Estado, podemos hacer infinidad de cosas. Habría que ver la capacidad que tenga el Estado de poder estar haciendo esto. Ana. Totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Rodrigo y me uno también a lo de Mailén. Estoy totalmente de acuerdo en cuanto al tema de los contratos inteligentes, que también os indico, como he hecho una referencia, a los arbitrios inteligentes. Hace poco, hace 2 o 3 días, leí un artículo, Washington Post, en el cual hablaba de los robots que estaban creando un software de robots inteligentes para poder solventar los problemas de los arbitrios inteligentes. ¿Me explico? Se iba a pasar y lo estaban estudiando en Estados Unidos de una manera porque intentarían quitar el colapso a través de esta forma de resolver. Y claro, el problema es, como bien dice Rodrigo, ¿hay poderío económico a nivel de Estado para hablar de contratos inteligentes? Y, por supuesto, unificarlos, porque si no lo dejamos a nivel privado, hasta que... Una pregunta o una cuestión. ¿Hasta qué punto
me pueden decir que estos contratos inteligentes, si no están debidamente regulados, los dejamos todos privatizados. Y por supuesto, y como bien he dicho, y al arbitrio inteligente. Ahí queda. Y de todo, y ya no me estoy moviendo a nivel de criptoactivos, porque como bien ha dicho, son contratos inteligentes que deberían versar sobre pues yo creo que los contratos inteligentes verdaderamente deberían de versar ya sobre todo, sinceramente. Perdón, que me digan, si es que deberían de versar sobre todo, porque contamos con suficientes herramientas para que no, bueno, volvemos al tema de la capacitación que habéis indicado, que es muy importante, porque esto en manos de quien no debe o de las personas que no están capacitadas, mal lo llevamos. Pero ¿hasta qué punto estos contratos inteligentes verdaderamente ahí está el futuro de esta profesión, pero no de esta profesión del mundo de la abogacía, ¿no? De todo, porque no solamente no estamos, y claro, no nos podemos versar en una cuestión de un sector, no. Y los contratos inteligentes, y sobre todo, y hay que regularlo, y volvemos, y yo hablo de lo que yo sé de aplicación de la ley de enjuiciamiento civil en España, ley de enjuiciamiento criminal, porque estamos hablando de contratos inteligentes, pero y que nos estamos moviendo, entendemos, en vía civil y mercantil. ¿Vale? Y agrego, Ana, por ahí para llevar a otra temática, quizás cambiando un poquito el ángulo, pero que bueno, que son también problemáticas a resolver. Todo este fenómeno, con su impacto quizás ecológico y de sustentabilidad, justamente quizás, ¿cuáles serían las problemáticas a resolver, más allá del contexto jurídico? Bueno, ahí Mailén levanta la mano, así que Mailén, Tomo la posta. La dirección del debate. Bueno, creo que en este punto es fundamental hacer hincapié en lo que es la minería, que es el procedimiento por el cual los mineros validan, registran y retransmiten todas las transacciones, que en este caso, justamente el poder de cómputo requiere una cuantía de energía que podría impactar directamente en nuestro medio ambiente, y esto nos deriva directamente a los protocolos que se utilizan en todas las blockchain. Por ejemplo, en Bitcoin, que se utiliza lo que es Proof of Work o prueba de trabajo, que en este caso se trata de una competición, si así se podría decir, que me corrija Germán, que ahora sé que está estudiando programación, entre los distintos mineros para poder desentrañar este algoritmo matemático o este acertijo para poder lograr poder colocar este bloque en la cadena. Actualmente, algunos especialistas en la materia, sobre todo lo que es ecológica, proclaman que lo que es la prueba en la participación pareciera ser un protocolo mucho más benigno, ya que en este caso la elección del minero pareciera ser al azar, que en este caso los puntos que se tienen en cuenta a la hora de que quién es el que va a minar el bloque va más allá de una competencia entre los mineros, sino que se tiene en cuenta lo que es la participación del mismo dentro de lo que es la red, y algunos sostienen que lo que es la disminución de energía en el minado se reduce entre 1000 a 10.000 veces. Algunos utilizan el ejemplo de que se reduce lo que utilizaría una nación chica, se reduce hacia un pueblo. Entonces, entiendo que deberían proclamarse por protocolos que tengan en cuenta justamente el impacto ambiental, y también destacando que trasladar, por ejemplo, los centros de minería tampoco podrían resolver el problema, sino que seguiría vigente. Antes de darle pie a Germán, que ya queda como el gran programador, va a ser el gran capacitador de la programación, agrego, dándole el pie a Mailén. Esto podría generar tanto quizás más enfocado a los abogados, a los escribanos, mayor productividad,
¿Cómo lo ven en ese menor trabajo? ¿Cómo ves ese foco, Germán, el gran programador? Sí, coincido con Meinen en el tema de que, bueno, el cambio de la prueba de participación es una de las posibles soluciones, sí, a uno de los términos más polémicos por ahí en el mundo cripto, que es la sustentabilidad. ¿Sí? Este cambio, hay criptomonedas que ya han sido diseñadas desde el momento cero con la mirada de la sustentabilidad, como puede ser ADA de Cardano o DOT de Polkadot, ¿sí? Por nombrar dos de que tienen la mayor utilización, ¿no? Es de vital importancia esto de la sustentabilidad, no creo que pase por una cuestión de normativa o de regulación, sino como una cuestión de adopción de nuevas formas de relacionarnos con los agentes, como agentes económicos, ¿sí? El tema está en agenda en cuanto a criptoeconomía y por un lado se busca la disminución del consumo eléctrico sin perder la confiabilidad en el sistema, y por otro que las empresas participen, o sea, las empresas que tienen como principal actividad de minado están como agrupándose y promoviendo prácticas con mayor presencia de energías amigables en el medio ambiente. Pero no todo es negativo en cuanto a esto, sino que, por ejemplo, las criptomonedas tienen por ahí la ventaja de no necesitar ser impresas, y sucede lo mismo con la tinta. Por ahí no sufre ningún árbol ni se gasta energía en todas las máquinas que participan en este complejo armado de un billete nacional, que también puede compararse con lo que pasó con revistas y diarios y su presencia en el mundo web, que aumentaba el consumo electrónico, pero dejaban a los árboles en paz. Entonces habría como que realizar un estudio en profundidad de los pros y ventajas en cada caso para empezar a aplicar medidas de economía circular desde una perspectiva tecnológica. Y en cuanto a esto de los roles que puede implicar, ¿no? Como mayor productividad o menor trabajo en las profesiones, los abogados y escribanos, por ejemplo, van a ir evolucionando en la función de que pueden llegar a cumplir y descubrir nuevas aristas. Como hemos estado hablando, esto de mutar, ¿sí? Las profesiones, lo que decía Ana, que los contratos inteligentes no solo van a afectar a una profesión que es la abogacía, sino que afectan un montón de cosas y vienen para solucionar un montón de situaciones, ¿sí? Un abogado, por ejemplo, que estudió y sabe todas las condiciones que debe tener un poder o un documento para ser válido, ¿quién mejor para integrar una mesa de trabajo interdisciplinario en la elaboración de un programa, un software que lleve a cabo esa práctica, ¿sí? Germán, perdón, yo quiero ir, no sé si se permite preguntas entre los ponentes, pero... Sí, se permite y hacemos, porque vamos a ir cerrando con las reflexiones finales, así que hagan las preguntas, queda liberado. Ahí te quería preguntar, gracias Ana, te quería preguntar en ese sentido, por ahí no es un debate largo el tema de contratos inteligentes, primero si son contratos y después si son inteligentes, pero cómo es el hecho de la estructuración de los smart contracts y más que nada teniendo en cuenta que van a ocupar tantos puestos en organizaciones, tanto gubernamentales como no gubernamentales, como lo ves en la generación, en su... básicamente en el desarrollo, porque pueden traer muchos problemas, más si son autoejecutables, a la larga. Entonces, ¿qué ves, qué pautas, a tu entender, se pueden ver en la generación de los contratos inteligentes? Yo veo como esencial, porque yo lo dibujo así en mi mente, es como que hay que tener un acuerdo, ¿sí? Establecido por dos o más partes, ¿sí? Y eso llevarlo al código o a programación. Porque si llevamos así al grueso, a lo programable, se pueden generar todo esto que vos decís, un montón de cuestiones que no estén incorporadas en el contrato, que no estén previstas, o una ejecución de un contrato sin tener en cuenta cuestiones subjetivas o cuestiones fundamentales que pueden perjudicar a las mismas partes, que se ejecute automáticamente y sin tener en cuenta ciertos parámetros, o sin por ahí mecanismos de defensa, o sin, es como con esa frialdad, por así decirlo, de un robot, de la robótica, y nada, para mí es esencial esta interdisciplinariedad en el armado de la redacción del mismo.
¿sí? Formular mesas interdisciplinarias creo que es esencial para el llevado a cabo del smart contract inteligente o sus múltiples denominaciones. Ahí, Rodrigo, 2 minutos, que vamos a ir cerrando ya. Gracias. Sí, mira, hay algo que no es menor. Nosotros en los procesos judiciales, cuando hay allanamientos y demás, iniciamos todo lo que es obtención de evidencia, todos lo sabrán, con la famosa cadena de custodia que tiene su reglamentación internacional mediante una ISO. Ahora, si esa cadena de custodia, ese formulario, nosotros lo hacemos a través de una blockchain, lo tenemos asegurado y no se rompe. Entonces, si eso lo llevamos a un proceso judicial que lo entienda juez, fiscal, policía, perito, abogado, la realidad es que estamos teniendo una seguridad sobre la evidencia en un proceso judicial que nos evitaría un montón de problemas. Eso es una de las profesiones, sacándola de escribano, ¿sí? Que sería fundamental que entendamos que a través de la blockchain podemos tener una cadena de custodia de evidencia digital para los distintos procesos judiciales que es 100% verdad. Entonces, varias son las profesiones que van a mejorar, van a mutar y van a poder seguir adelante haciendo su trabajo de una manera mucho más simple y mejor e incuestionable. Ailén, 2 minutos para ir cerrando. Bueno, en este caso creo que la labor del escribano no es menor, ya que a partir de una herramienta que todos conocemos, que es la certificación notarial, podemos justamente plasmar en papel todos los datos concernientes tanto a una operación o a un token, que mediante este instrumento le estamos otorgando fe pública y cierta seguridad, como así también se sigue manteniendo la privacidad. Por ejemplo, ya existen jornadas notariales que se han encabezado en torno a la criptoactividad. Una ponencia muy importante es la del año 2019 en Tandil, que empiezan a hablar del fenómeno de la tokenización de los inmuebles y cómo se deben preparar los escribanos ante este fenómeno y cómo son los medios para poder instrumentar este tipo de operaciones. Y comparto totalmente lo que viene comentando tanto Germán como Rodrigo de la utilización de la blockchain, la inalterabilidad de los datos y bueno, fundamentalmente el rol de los abogados y escribanos que, retrotrayendo a nuestro principal argumento, es que deben estar debidamente capacitados y se debe dejar de lado un poco la reticencia a este fenómeno, sino más bien tomar cartas en el asunto. Muchas gracias, Ana. Tu reflexión de 2 minutos para cerrar. Pues yo, una cuestión, que lo bien hecho vale por 2 y que todo que se haga bien hecho y sobre todo con seguridad y no con seguridad porque da seguridad y responsabilidad. Y eso es lo principal. Y que sobre el tema de blockchain me parece estupendo en cuanto al tema de la cadena de custodia y todo, y que es una herramienta que hay que utilizarla cuando salga en condiciones, porque nos vas a ayudar mucho. Y en cuanto al tema del rol del abogado o del escribano, pues es fundamental. Espero que estéis de acuerdo conmigo. Es fundamental porque no se puede dar capacitación o tener capacitación o estudiar capacitación o como quieran en todos los verbos y que pongan lo que quieran, infinitivo, lo que le quieran poner antes a capacitación, si dentro no hay una base jurídica de abogado, de escribano y sobre todo y la especialización que va en la capacitación, pero que debe ser continua y en evolución. Y, por supuesto, y vuelvo a reiterar, la base de la figura o del rol del abogado es primordial en esta base, en este mundo en el que nos estamos moviendo. Por supuesto, unido, como lógicamente, yo siempre lo digo, con mi ingeniero informático, porque si no, yo puedo hacer una escabechina. ¿Qué quieren que le diga? Yo puedo hacer, porque yo a Germán, de verdad,
da programación, pero yo no sé si me veo yo todavía yo con eso de la programación. Pero bueno, pero todo se andará, pero que es una base fundamental que hay que conocer para dedicarte a esto, mucha especialización y sobre todo lo que he indicado, responsabilidad y con eso podemos, y sobre todo la base y la capacitación. Lautaro, tus 2 minutos finales. Bueno, muchas gracias. Nada, como consideración también tener en cuenta que venimos tirándole flores a blockchain porque blockchain la merece, por ahí no los intermediarios dentro de la blockchain, porque siempre hay que recordar que la blockchain va a registrar aquello que se quiera registrar. Entonces, se participa dentro de muchas empresas, muchos privados que utilizan blockchain solamente por un tema marketinero, y tenemos que recordar qué procesos están básicamente trazando, ¿sí? Y qué es lo que están teniendo en cuenta en ese proceso. Esto lo digo más que nada por una cuestión de que sí es inmutable, es transparente, pero también debemos recordar que siempre se debe tener en cuenta que hay actores que van a estar participando dentro de esa cadena, ¿sí? Que la han realizado, que la han construido, entonces eso se debe tener en cuenta. Y por otra parte, el rol del escribano me parece que va a ser fundamental para la adopción, así como creo que la reforma legislativa que se pueda hacer, de aquellos legisladores que están dispuestos a realizarlo, creo que va a ser vital también para una adopción más masiva y también para una adopción entendida de los criptoactivos y la criptoeconomía. Germán, tus últimos 2 minutos para cerrar. Sí, creo que es clave, que también tiene relación con lo que Eduardo menciona en el chat, la interdisciplinariedad. Porque por ahí es como dice Ana, hay una persona que no va a saber lo de programación, otra que el programador no va a saber sobre normas, entonces esta mesa interdisciplinaria con el escribano, con el abogado, con el perito informático, con el programador no en te sí, olvides con los del contador, contadores, que aquí estamos. con los contadores. Tiene absoluta relación e interrelación, entonces la formación de esa mesa interdisciplinaria para el proyecto de acá, el proyecto de allá, es esencial, y es lo que dice Lautaro. Por ahí blockchain es una herramienta impresionante, es divina, pero los actores del sistema por ahí son los que pueden llegar a corromperla o utilizarla de forma inadecuada. Bueno, entonces es ese equilibrio. Básicamente es eso. No coincido tanto con Lautaro con el tema de que la programación es dinámica y que las normas regulatorias estáticas lo veo al revés. Creo que normas es interpretación y programación es si no pasa esto, y si pasa esto, sucede esto. De ratas, la tecnología es dinámica, quise decir, por las dudas. Salvo porque está grabado, así que hay que... Así que, bueno, esas serían como mis breves palabras. Bueno, agradecer a todos los ponentes. La verdad ha sido un debate espectacular. Estamos muy contentos con Diego, como siempre, moderando un debate de esta excelencia académica. Y ahora le doy la palabra a Carlos para que haga las palabras finales de este evento. Bueno, la verdad que ha sido un lujo, la verdad, estar participando de este debate. Yo los escuchaba y recordaba en los años 90, cuando surgió el tema de la firma digital, todo el debate que se originó y todo el tiempo que llevó hasta el dictado de la respectiva ley y la participación que tuvieron todos los profesionales del derecho en la redacción de la misma, junto con, digamos, los profesionales tecnológicos, inclusive otras profesiones. Lleva tiempo, obviamente todas las instituciones y todos los actores debemos participar en la capacitación. Muchas veces no se puede regular o opinar de lo que no se conoce, entonces tenemos que ser miembros activos. La tecnología afecta no solamente a los profesionales del derecho, ha afectado a todas las profesiones. La blockchain no es una aplicación, es una tecnología que se aplica a muchas disciplinas, pero bueno, como han comentado acá, va a llevar tiempo, lleva tiempo, y tener en cuenta lo que comentaba Ana, el tema de que desde las bases
tenerlo muy claro los actores que intervienen con la tecnología, porque son quienes la utilizan, y si no la utilizan bien, ya sabemos de las consecuencias que van a suceder. Así que bueno, yo en nombre de todos los consejos, obviamente de los consejos de San Luis, que como anfitrión, y de los consejos profesionales de La Rioja, Mendoza y San Juan, que conformamos el Nuevo Cuyo, ha sido un placer participar y acompañar este evento. Felicitaciones obviamente a la comunidad Networking Crypto World por esta actividad, felicitarlos y que cuenten con todas las instituciones entre las cuales están los consejos para seguir difundiendo y promover estas actividades, para que inclusive en las universidades se aumente y se incluyan en las respectivas currículas. Así que a todos los participantes, muchas gracias por estar y nos seguiremos viendo en el sexto del evento que está programado. Los esperamos el 16 y el 17 en el Summit Internacional con el invitado sorpresa. ¿Quién será? Así que bueno, muchas gracias a todos y nos vemos el 16 y el 17 de 3 a 5. Gracias. Adiós. 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 Adiós.